Oiga, qué honor es estar acá. Ayúdeme a hacer algo antes de comenzar nuestro mensaje el día de hoy. Ayúdeme levantando su manita. Y nosotros los que estamos acá siempre necesitamos que usted ore por nosotros. Nosotros no impartimos la bendición. El que trae la bendición es el Padre. Solamente somos instrumentos y solamente somos lo que Dios usa para compartir su palabra. Si es que ahí donde está, levante su mano para acá y haga una oración por esta palabra. Señor, nos presentamos esta mañana delante de ti, sabiendo que no somos dignos, sabiendo, Señor, que solamente somos esos unos instrumentos. Úsanos, Señor, para transmitir tu palabra a cada persona que ha venido el día de hoy a escuchar de ti. Que esta palabra pueda tener, Señor, algo especial en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Habrá algunas personas nuevas acá, porque igual yo sé que hay personas nuevas en este lugar. Levante su mano. Alguien nuevo por aquí. Allá atrás, bienvenidos. Allá atrás, bienvenidos. Bienvenidos aquí, bienvenidos, bienvenidos. Tenemos un regalo para usted. Denle un aplauso a las personas nuevas. Hay un regalo que queremos darle. No se vaya al final. Cuando diga que pasa un cuarto allá atrás, vaya, porque en serio tenemos un muy buen regalo para usted. Diga conmigo: una pausa en el camino. Una pausa en el camino. Y hay situaciones en la vida de nosotros circunstancias donde Dios nos pone una pausa. Donde Dios nos pone, como dicen, en hold, donde dice, bueno, aquí hay que hacer una pausa para tu vida, para tu negocio, para muchas cosas en nuestra vida. Y esa pausa a veces nos causa mucha incertidumbre, a veces nos causa mucho dolor, a veces nos causa y pensamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mí? ¿Será que Dios va a contestar? ¿Será que Dios no va a contestar? ¿Será que estoy en el lugar correcto? ¿Será que estoy en la situación correcta? ¿Será que estoy con las personas correctas? Y ahí no sé si los que somos de ahí de los 80s, 90s, que no son muchos yo creo, pero metíamos el cassette, le tocó ver el cassette del beta que le llamamos, ¿no? Un cassette chiquitito así, el beta. Después pasamos a VHS y ya después nos modernizamos con el DVD. Y todos esos aparatitos tenían varias funciones para retroceder, para hacer play, pero también tenía uno para pausar. Y cuando usted le apretaba ese botón era porque iba a hacer algo. Porque quizás no podía continuar, quizás recibió una llamada y decía, bueno, la película está tan buena que le voy a poner pausa. No porque haya terminado la película, no porque se haya acabado o ya no le haya gustado, usted le ponía pausa porque tenía que hacer algo importante, pero quería continuar con la película. Es así. Las canciones, los mismos, a usted le gusta una canción, le ponen pausa y dice, la escucho después. ¿Sabe que muchas de las ocasiones Dios hace lo mismo en nuestra vida? Nuestra historia no ha terminado, nuestra vida no ha terminado, pero por alguna razón Dios pone no un stop, sino una pausa ahí. ¿Sabe? Viendo las guitarras, los violines, todos los instrumentos de cuerda, para darles el tono correcto hay que estirarlos. No sé si hay algún músico aquí, pero hay que estirar la cuerda hasta que llegue a la nota, que tiene que ser la nota correcta para que podamos tener ese sonido que nosotros buscamos. Muchas veces ese instrumento y ese tono correcto Dios nos pasa a entonarnos un poquito, a darnos la nota correcta. Pero para que eso suceda, Dios pone pausas en nuestra vida. Dios pone situaciones que quizás son incómodas en nuestra vida, y a veces Dios no te deja continuar y no te deja avanzar, porque si te sientes estancado en medio de situaciones sin avance, lo que está sucediendo ahora en este momento es que Dios te ha puesto en pausa. Dios te tiene ahí. Y a veces piensas o pensamos y decimos, ¿será que es de Dios que yo esté en este momento de mi vida acá? ¿Será que es de Dios que yo esté pasando estas cosas? ¿Será que es de Dios que en este momento no vaya para adelante ni para atrás si no veo la mano de Dios en mí? No entiendo lo que Dios está haciendo.
Hace 8 días veíamos cómo en medio de la necesidad, Pablo y Silas, encarcelados, comienzan a cantar. Pero antes de esa historia, Dios los había puesto en pausa. Yo les quería enseñar algo más grande que ellos. En Hechos capítulo 16, verso 16, dice: Pablo y sus compañeros intentaron, diga conmigo, intentaron anunciar el mensaje de Dios en la provincia de Asia. Pero el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Pero dígalo conmigo fuerte, ¿qué pasó? La tarea era buena. Pablo y todos sus discípulos iban a anunciar el mensaje de Dios a una provincia que no conocía el amor de Dios. Mas sin embargo, el mismo Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces viajaron por la región de Frigia y Galacia. Y vemos que más adelante ellos acaban encarcelados, acaban golpeados. Dios le había dado algo a Pablo, pero el Espíritu Santo le dijo: Pablo, te voy a poner en pausa esta misión. Y voy a poner en pausa esta misión precisamente porque hay algo más que quiero enseñarte. Porque quiero enseñarte mi grandeza y porque quiero enseñarte lo que puedo hacer. Pero este proyecto por este momento lo voy a hacer hacia un lado y necesito que te enfoques en otra cosa. Hay ocasiones en la vida que pensamos que Dios ya nos los dio, que ya lo tenemos todo resuelto, y de repente sucede algo y Dios nos mueve el mundo de atrás para adelante, de adelante para atrás, y nos revuelve todo lo que teníamos construido. ¿Está conmigo? Hay ocasiones que tú piensas y dices: Dios ya me dio. Y cuando Dios ya te dio, entonces cuando empiezas a perder cosas, te quedas pensando: wow, entonces tú me lo dices, pero ¿por qué ahora me quitan las cosas? ¿Por qué ahora estoy pasando por estas situaciones? Sí, estoy portando bien, estoy las cosas haciendo bien, pero siento que la presencia de Dios ya no está conmigo. Escucha bien, es importante saber que cuando Dios ha cerrado la puerta, es para bendecirte. O sea, Dios cierra una puerta y uno dice: es que no sé por qué se me están cerrando puertas. Pero aún así, cuando Pablo iba a predicar a Asia, Dios le dije: no, te voy a cerrar esa puerta. Voy a poner este proyecto en stand-by, como se dice en inglés. Le voy a poner una pausa porque quiero que entiendas otras cosas tú y tus amigos. Porque Dios le dijo: hay algo que ajustar todavía en tu vida. ¿Sabes? En este momento, si estás pasando por esa pausa, Dios te está diciendo: hay algo todavía que tengo que sintonizar en tu vida, que tengo que ajustar. En el momento de la tensión, cuando esas cuerdas se están estirando, quizás sientas la presión y quizás sientas que se va a reventar en algún momento. Pero lo único que Dios está haciendo, está dándote el tono correcto para que puedas entonar esas melodías a las que Dios, y ese plan y ese propósito que Dios ha traído para tu vida. Escuche bien, dice: la visión llega acompañada de la prueba. La visión llega acompañada de la prueba. Pablo tenía un destino. Él decía: yo voy a Asia, Dios me mandó a Asia, Dios me dio una visión hacia Asia, tengo una palabra de parte de Dios que voy a llegar allá, tengo una visión que Dios me ha dado, que tengo que llegar allá. Y de repente, de la noche a la mañana, el Espíritu Santo lo detiene y le dice: no vas, el proyecto no va, necesitas detenerte, necesito pausar tu vida, necesito pausar el ritmo que llevas en este momento. Muchos de nosotros corremos en la vida, muchos de nosotros deseamos alcanzar tantas cosas en la vida, que llega un momento que Dios te dice: es el momento de parar, de hacer una pausa, porque quiero enseñarte otras cosas que todavía no has disfrutado de parte mía. Y de la noche a la mañana le cambian la visión a Pablo, le cambian el rumbo. Pero sabes que Dios sabe lo que está haciendo en medio de la dificultad. Dios sabe lo que está haciendo en medio de las situaciones. Si no avanzas, es porque Él está haciendo en medio de la pausa, está enseñándote algo. Hace algunos días platicaba con un amigo y decía:
nosotros nacimos en medio de una guerra. Y le digo, bueno, yo no nací ni en 1942, ni en los 1920, ni en la Primera, ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en la Guerra del Golfo Pérsico. Pero el ser humano y nosotros tenemos que entender que ya nacimos en una guerra. Tú naciste en medio de una guerra, yo nací en medio de una guerra. Y esa guerra es la guerra entre el bien y el mal. Es la guerra entre Dios y Satanás. Es la guerra entre los ángeles y los demonios. Ahí nacimos nosotros. Por lo tanto, muchas de las ocasiones alguien va a querer detener tu proyecto, pero tenemos que entender que cuando Dios pone una pausa no es porque se terminó todo. Cuando Dios pone una pausa es porque Dios está haciendo algo. Nosotros empujamos y decimos, pues si se para acá, entonces Dios me mandó. Y entonces continúo por otro lado, o hago otra cosa, o invento otra cosa. Pablo y los amigos, yo creo que se inventaron eso. Dijeron, el Espíritu Santo nos detuvo en esta, pero la visión de Dios es llegar ahí. Entonces le vamos a ayudar a Dios un poco para salir de la pausa y cumplir lo que Dios nos está llamando a hacer. Cuando no funciona algo en tu vida, cuando Dios ya cerró la puerta, ¿tú qué haces? ¿Y yo qué hago? Queremos abrir otras puertas porque decimos, Dios, te vamos a ayudar con esto. Se cerró esta puerta, pero mira, acá hay otra puerta, la vamos a abrir. Escuche bien lo que pasa a Pablo y a sus compañeros en el verso 7. Y llegaron a la frontera con la región de Misa. Luego, diga conmigo, intentaron por segunda vez. Pasaron a la región de Bitinia, ¿pero qué? Por segunda vez. Si Dios cerró una puerta, no intentes abrirla. Si hay un camino que Dios ya trazó y dice, este no es el camino, lo estoy cerrando, te estoy poniendo en pausa en este momento, escucha la voz de Dios. Porque hay una pausa en el camino que todos tenemos que hacer, pero en esa pausa tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Hay veces que queremos ayudarle a Dios a decidir qué es lo mejor para nosotros, pero ni tú ni yo sabemos qué es lo mejor para nosotros, porque cuando confiamos en Dios sabemos que Él tiene lo mejor para nosotros. Cuando llega y Dios quita la pausa, comienzan a suceder milagros. Cuando Dios quita la pausa, comienzan a salir las oportunidades. Cuando Dios quita la pausa, comienza la esperanza. Y cuando Dios quita la pausa, llega el milagro. Y cuando Dios quita la pausa, llega la oportunidad. Hay veces que tú quieres abrir tus oportunidades. En los negocios, tú dices, este es un buen negocio, porque si Dios cerró esta puerta, abrió esta, entonces creo que es por acá. Pero no basta con el creer, porque tarde o temprano te darás cuenta que esa puerta la forzaste para entrar por ahí. Y no era lo que Dios quería. No era lo que Dios tenía para tu vida. No era lo que Dios tenía para tu futuro. No era lo que Dios tenía para tu liderazgo. No era lo que Dios tenía para tu vida. Pero tú forzaste una puerta porque dijiste, yo acá le puedo ayudar a Dios. Te tengo una mala noticia. Dios no necesita de tu ayuda ni de la mía. Porque cuando tú confías en Él, tú esperas en Él. Cuando Él pone una pausa en tu vida, Él comienza a hacer grandes cosas. Solamente tienes que escuchar su voz. Hay una mujer en la Biblia que me llamó la atención y tiene muchos años que no predicamos de ella. Se llama Ruth. En Ruth capítulo 3 dice, después de que Boaz terminó de comer y de beber y estuvo de buen ánimo, se acostó al otro extremo del montón de grano y se durmió. Entonces Ruth se acercó sin hacer ruido, le destapó los pies y se acostó. Alrededor de la medianoche Boaz se despertó y de pronto se dio vuelta. Entonces se sorprendió al encontrar a una mujer acostada a sus pies. ¿Quién era Ruth? ¿Sabe? Ruth había perdido y Dios le había puesto una pausa a la vida de Ruth. Ruth venía de perder al esposo, quizás lo que más amaba y lo único que tenía en la vida. Y Dios le dice, me llevo a tu esposo. Y una vez que le lleva al esposo y le pone una pausa, quizás Ruth hubiera hecho o preferido otra cosa en lugar de seguir escuchando la voz de Dios. Pero ella sabía que había una pausa en su vida, un momento en su vida. Perdió a su esposo, era viuda. Las viudas eran despreciadas,
eran alejadas, eran marcadas, eran usadas como objeto que allá habían perdido su valor. Devastada, una noche con frío, estando trabajando en el campo, escucha la voz de Dios y le dice: ve a los pies de este hombre llamado Boaz. Se acuesta a los pies de este hombre que era el dueño de donde ella trabajaba, del campo donde ella trabajaba. Y estando ahí, quizás había perdido su esperanza, quizás había perdido lo que había escuchado acerca de su Dios. Una mujer con valores, pero sin valor. Una mujer con valores, pero sin valor, porque muchos quizás la criticaban, muchos la señalaban, muchos han quedado marcados por un error en la vida, muchos hemos quedado marcados por un fracaso en la historia, algunos otros por un mal negocio, y nos asemejamos a la vida de Ruth, de saber que Ruth estaba ahí, que no tenía nada, no tenía esperanza, solamente quedarse a los pies del que era el dueño de este campo. Ahí estaba Ruth exactamente, sin futuro, sin historia, porque una mujer ahí no tenía más que seguir trabajando el resto de su vida. Ahí estaba Ruth, pero llegó a los pies del dueño de ese campo. Ruth capítulo 3 dice: alrededor de la medianoche, Boaz se despertó y de pronto se dio vuelta. Y entonces se sorprendió al encontrar a una mujer acostada a sus pies. Boaz vio a esta mujer acostada a sus pies, con el único refugio que tenía. Él quizás no sabía de dónde venía, quién era, había escuchado de ella, pero la miró a sus pies. ¿Sabes lo que Dios puede construir cuando Él quita las pausas del camino y tú estás dispuesto a ir a los pies de Cristo? Vos representa los pies del Maestro, vos representa la esperanza, vos representa la provisión, vos representa lo que Dios nos puede dar cuando escuchamos su voz. Y cuando no nos detenemos en la pausa a decir: voy a forzar esto, voy a hacer lo otro, y escucha la voz de Dios. Ruth escuchó la voz de Dios. Escuche eso. Así que Boaz llevó a Ruth a su casa. Después de la historia la tiene que leer porque está increíble. Alrededor de la medianoche Boaz se despertó, de pronto se dio vuelta, entonces sorprendió, encontró una mujer acostada a sus pies, pero pasa algo más. Tiene que leer la historia, no se la puedo contar todo el día de hoy, pero pasa en estos versículos. En el 13 dice: así que Boaz llevó a Ruth a su casa, la hizo su esposa, y cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Por medio de un acto, de una pausa que Dios había puesto. Que quizás Ruth pensaba: voy a tener el matrimonio con el esposo que he soñado, pero de repente Dios le quita al esposo y le dice: Ruth, tengo que poner esta pausa en tu vida, porque si no pongo esta pausa en tu vida, no vas a conocer lo mejor que tengo para ti. Hay cosas, situaciones que Dios empieza a quitar en tu vida y que tú no entiendes por qué las quita. Hay trabajos que Dios te quita, hay personas que Dios te quita, hay oportunidades que Dios te quita, cosas que amas que Dios te quita. Y tú dices: pero ¿por qué Dios me quita esto si Él me ama? Ruth llegó a los pies de Cristo a través de la vida de Boaz, este hombre llamado Boaz. Y sabes, a lo mejor no te haga tanto ruido el nombre de Ruth cuando si te cuento quién es o quién fue el hijo de Boaz y de Ruth. Su hijo se llamaba Obed. Ese niño que nació de esta relación se llamó Obed. Y Obed tuvo otro hijo que se llamó Isaí. E Isaí tuvo otro hijo que se llamó David, que conquistó el corazón de Dios. Las historias que Dios tiene cuando te pone pausa y cuando no entiendes por qué hay situaciones en la vida que se mueven de alguna manera. Cuando Dios está entonando tu instrumento, cuando Dios está entonando tu vida y dices: tranquilo, en medio de la pausa voy a hacer algo. Estoy haciendo algo contigo. Hay una forma
de encontrar las respuestas, que es a los pies de Cristo. Ahí está Dios en medio del silencio. Ahí está Dios en esta situación que no entiendes. Ahí está Dios en medio de la pérdida. Ahí está Dios. Oiga, un misionero llamado New Wong, misionero en Vietnam, va a predicar la palabra de Dios en una historia real. Predica, lleva la palabra, hace un movimiento de cristianos en esa región, en Vietnam. Lo ponen preso, lo llevan a un campo de concentración, lo meten después a la cárcel por 2 años. Y por 2 años todos los días le dice: Dios, estoy aquí encerrado y no estoy compartiendo tu palabra. Estoy aquí encerrado y tú me dijiste que me ibas a llevar a predicar a las naciones, pero ya llevo 2 años y no entiendo dónde estás. Porque en realidad si eres Dios y si me dijiste que iba a predicar a todas las naciones y que esta ciudad se iba a convertir a ti, ¿por qué no ha pasado nada en 2 años? ¿Dónde estás tú? ¿Te ha tocado preguntarle a Dios dónde estás? ¿Dónde estás tú, Dios? 2 años sin el propósito. No entiendo por qué pusiste pausa a mi vida. No entiendo por qué pusiste esto. Y New One lo pusieron a limpiar los baños. Y cuando él lo encontraron, uno de los sargentos se llevó su Biblia. Se la quitaron porque ni la palabra podía leer. Él se había cansado y él cuenta en su historia que cuando confronta a Dios y le dice: Dios, ya no te siento, ya no creo que vayas a cumplir el propósito en mí. Yo creo que aquí voy a morir y voy a terminar limpiando las letrinas, los toilets de toda esta gente que son mis enemigos y que me tienen aquí cautivo. Y un día le dice: Dios, por favor, háblame. Si tú me has escogido, que no veo tu plan, no veo tu proyecto, por favor, háblame. Y lo que le voy a contar es una historia real. No es tan bonita, pero es una historia real. Wong dice que ese día, llegando a ese lugar donde estaba el coronel que le había quitado la Biblia, llegó y se puso de rodillas en el toilet, en la letrina. Y ahí mismo le dijo: Dios, por favor, háblame. De repente vio a su lado derecho y vio que el coronel había utilizado su Biblia como papel higiénico para él. En medio de eso él descubrió y pudo ver esas letras que estaban aquí. Yo sé que muchos de nosotros digamos: no, que voy a agarrar eso. Pero él sabía que había una hoja y que había esperanza. Y cuando agarró ese pedazo de papel, encontró Romanos capítulo 8, verso 35. Y leyó y dijo: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Y continuó leyendo y dijo: no hay nada que pueda separarnos del amor de Cristo. Años después salió de ese lugar y Dios continuó obrando en la vida de este misionero para seguir llevando la palabra. Hay veces que nos desesperamos en esas pausas que Dios nos pone. Hay veces que no entendemos esas pausas de Dios en ese camino. Pero escuche bien Jeremías 29, en una promesa de parte de Dios. Dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. Dios le dijo al pueblo: 70 años van a estar acá. Pero dice: pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Dios le dijo al pueblo: te tengo que poner una pausa para que reconsideres, para que escuches, para que veas lo nuevo. En esa pausa Dios empieza a generar cosas. En esa pausa que a veces no es tan sencillo, quizás te preguntas: ¿dónde estás, Dios? Y sabes, después Dios continúa hablando y le dice: edifican casas, hagan planes para quedarse, planten huertos, coman, multiplíquense, no disminuyan.
Dios le da esta palabra a su pueblo y le dijo: 70 años te voy a tener en pausa. Quizás algunos no van a ver lo que yo voy a hacer adelante, pero es lo que necesito para hacer la obra más grande que he hecho en el pueblo. A esto llamo cautivos en pausa, pero hacia una promesa. En pausa, pero en movimiento. El enemigo puede robarse todo de ti: tu paz, tu salud, tu economía, tu familia. Pero lo único que no puede robarte es su presencia. Se podrá robar todo, pero no su presencia. Se podrá robar el trabajo, pero no su presencia. Porque su presencia, cuando tú amas su presencia, cuando tu presencia es lo que guía tu vida, te das cuenta que nada ni nadie puede cubrir ese hueco que es la presencia de Dios. Y aunque estés en pausa, ahí sigue buscando de Dios. Y aunque Dios te tenga en una situación complicada, sigue buscando de Dios. Esta historia, años, pero nunca me había puesto a ponerle atención. Se las cuento rápido. Me dan 5 minutos por ahí. ¿Cuántos tengo? Todavía tengo 5 minutos. Gracias por la confianza. No dije nada de los Cowboys porque sé que todavía duele. Esta historia es una historia donde nosotros vemos el poder de Dios y de su presencia. Primera de Samuel, escuche bien. Después de que los filisteos capturaron el arca de Dios, que el arca de Dios representaba la presencia de Dios para el pueblo, van a una guerra y el pueblo de Dios pierde el arca de Dios. El pueblo de Dios pierde la presencia de Dios. ¿Cuántas veces tú y yo hemos perdido la presencia de Dios? O hay algunos que todavía no la encontramos. Capturan el arca de Dios, la llevaron al campo de batalla de Ebenezer hasta la ciudad de Asdod. Llevaron el arca de Dios al templo del dios Dagón y la pusieron junto a una estatua de Dagón. Escuche bien, ahí se la llevaron y los filisteos tenían infinidad de dioses, pero su dios principal era Dagón. Pero cuando los ciudadanos de Asdod fueron a verla la mañana siguiente, la estatua de Dagón había caído boca abajo delante del arca del Señor. Así que la levantaron a Dagón y nuevamente la colocaron en su lugar. ¿Sabes? Hay personas todavía que creen en la energía, en los santos, en las estampitas, en tantas cosas que uno se cuelga, que uno pone. Pero no hay nada más poderoso que la presencia de Dios. Se lo repito, no hay nada más poderoso que la presencia de Dios. Llevan el arca y en el arca, tienen el arca ahí, pero la ponen junto a este Dios. A la mañana siguiente ponen el Dios ese gigante que estaba ahí. Al caerse se le ha de haber cortado la oreja, la cabeza, no sé. Pero como todo buen no creyente, como todo aquel que no cree en la presencia, agarraron crazy glue y dijeron: bueno, Dagón sufrió un pequeño daño, nuestro dios Dagón, pero ¿saben qué? Agarremos crazy glue, peguémosle la nariz, las orejas y el brazo que se le cayó y volvamos a pararlo. Yo les podía contar toda esta historia, pero es una historia real. Al siguiente día dice que vuelven a parar la estatua, la dejan ahí y al siguiente día vuelve a aparecer, ahora tirada, sin brazos, sin piernas, porque nada se resiste a la presencia de Dios. No hay nada que se resista a la presencia de Dios. Tráeme a los dioses que quieras traer, trae los amuletos que quieras traer, cree en lo que tú quieras creer, pero no hay nada que soporte la presencia de Dios en la vida de un ser humano. En esta historia nosotros podemos ver cómo pueden quitarte todo, pero cuando no pierdes la presencia de Dios es cuando no pierdes la esperanza y sigues confiando en Él. Dios es el mismo de ayer, el mismo de siempre. Él no cambia, ni aún en las pausas de la vida.
Pero ni tú ni yo debemos de cambiar en las pausas de la vida. Si hay una pausa que estás pasando complicada, no cambies tu corazón. Porque con Dios, escucha bien esta frase, ponla en Instagram si quieres. Con Dios no hay deudas, solo inversiones. Cuando le crees a Dios no te endeudas. Cuando le crees a Dios estás invirtiendo en algo. Cuando le crees a Dios estás construyendo algo. Cuando le crees a Dios, la presencia de Dios viene a tu vida y solamente estás invirtiendo en algo que tú no vas a ver. Me dejan ponerme sentimental el día de hoy porque estoy sentimental desde hace algunas semanas. No le voy a leer esta parte porque la escribí, está yo como así como muy eufórico. Dice que el tamaño de tu crítica sea del tamaño de tu bendición. Dile a la persona que está a tu lado que el tamaño de tu crítica sea del tamaño de tu bendición. Que tus oraciones sean más grandes que tus rencores. Aquí me pongo sentimental, que creo que no está ahorita. Pero escribí algo para los que no lo van a escuchar dentro de una hora. No está aquí mi hija y le escribí esto. Hoy es el domingo, el último domingo en casa para una mujer que dio todo, su infancia en este lugar, que pasó y sigue pasando críticas injustas, que no es una mujer perfecta, pero que sé que es honesta, íntegra y con un amor incondicional. Un amor para la obra de Dios. Ella llegó cuando no había nada, cambió sus domingos, sus fines de semana, sus cumpleaños, sus hobbies, sus deportes, por construir junto a nosotros lo que hoy es una iglesia. De adolescente la hicieron llorar y aún llora por las críticas que recibe por ser la hija del pastor. Pero aún así, nunca se ha rendido. Ella siguió dando lo mejor, maestra de niños, ayudante en la cocina, mi asistente, líder de adolescentes, corista, conferencista, predicadora. Extrañaré no verla en primera fila como cada domingo desde sus 12 años. Yo quiero honrar su vida aunque no está en este servicio, porque me ha ayudado a expandir el reino de los cielos en la tierra. Por decir sí a servir sin esperanza y sin recibir nada a cambio. Porque sé que este no es el final de su ministerio, es el comienzo de algo más grande reservado para ella, su esposo y sus siguientes generaciones. Algo que le he enseñado a mis hijos es a no soltar la presencia de Dios. Ha habido momentos que le hemos tenido que poner pausas a muchas cosas en nuestra vida. Pero les he enseñado, mientras no se aparten la presencia de Dios, con Dios no hay deudas, solamente estamos invirtiendo. Invierte en la presencia de Dios. Ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da fruto el árbol malo, porque cada árbol se reconoce, ¿por qué? Por su propio fruto. Si inviertes en la presencia de Dios, darás buen fruto. No eres perfecto, no hay familias perfectas, no hay ministerios perfectos ni iglesias perfectas, no hay hijos perfectos. Lo que nos va perfeccionando es llegar a la presencia de Dios y decirle: Dios, enséñame en tu presencia, moldéame en tu presencia, dirígeme en tu presencia. Y si algo no puede faltar en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, es la presencia de Dios. Durante las pausas sigue buscando su presencia. Ahora, yo no sé cómo Dios te va a regresar a su presencia, aquellos que no están en su presencia. No sé cómo lo hará, pero hay algo que el enemigo no puede soportar: la presencia de Dios. Esta historia, después de que se les cae el dios el Dagón se les cae, se les rompe, lo vuelven a parar, se les vuelve a romper. Y tienen la presencia de Dios, el arca del pacto la tienen en un lugar y dicen: pues la tenemos aquí en la ciudad, la tenemos capturada.
de repente al pueblo le empiezan a salir tumores por todos lados. La gente empieza a morir. ¿Sabes? Porque donde no se reconoce la presencia de Dios empiezan a haber consecuencias graves. El enemigo dijo: le trajimos lo más preciado para ellos. Los hemos capturado, los hemos cautivado. La presencia de Dios ahora está de nuestro lado, pero puedes tener quizás lo que puedes venir a la iglesia sin tener la presencia de Dios. No sé cómo va a regresar la presencia de Dios a tu vida. La historia habla y dice que esta presencia, este arca del pacto, llegan sus mismos brujos, sus mismos hechiceros, las mismas personas que le dijeron: ¿qué pasó? O sea, ¿qué nos está pasando? Nos estamos muriendo, esta estatua no sirve para nada, ¿qué está pasando? Y uno de ellos le dice: no, es que necesitan sacar esa cosa de acá. Y aparte de que la saquen, necesitan mandarle unas cuantas cosas, unos tesoros también ahí en medio, porque si no la sacan de acá, esa presencia va a empezar a purificar todo y va a empezar a matar a los que no están bien. Imagínense, aquí hay un montón de muertos, habríamos. La presencia de Dios dice que montaron el arca del pacto en dos vacas. Pusieron el arca del pacto. Y dijo: si estas vacas llegan a donde tienen que llegar, eso quiere decir que realmente era la presencia de Dios. Las vacas llegaron de regreso sin que nadie les pusiera un GPS, solo con la dirección de aquellos que esperaban la presencia de Dios. Las vaquitas agarraron el camino, no tenían GPS, no tenían destino. Le pusieron solamente el arca, la presencia de Dios, y esas mismas vacas llegaron a donde el pueblo sabía que era la presencia de Dios, porque la presencia de Dios llega a donde hay gente que reconoce la presencia de Dios. A ver, se lo voy a repetir porque te tienes que preparar para que la presencia de Dios llegue de regreso nuevamente. Aquellos que han estado en la presencia de Dios y que has estado en pausa y tu vida está en pausa, yo no sé cómo va a regresar la presencia de Dios. No sé si va a regresar con las vacas, no sé si va a regresar por algún movimiento, no sé si va a regresar por alguna palabra, no sé si va a regresar una mañana cuando estés orando. Pero si tú has experimentado la presencia de Dios, prepárate, porque la presencia de Dios viene de regreso a tu vida. Te lo digo una vez más, prepárate, porque la presencia de Dios viene de regreso después de la pausa. Prepárate, porque la presencia de Dios está en camino. Pero tienes que estar preparado. Si Dios te ha puesto en pausa, si estás pasando por dificultad, si no tienes dirección, lo único que nos da dirección en medio de esas circunstancias difíciles, en medio de esas situaciones, en medio de lo que no entendemos, solamente tenemos que decirle: Dios, regrésame a tu presencia. Regrésame a tu presencia. Anhelo tu presencia. Si el enemigo se robó la presencia, el enemigo no puede tener la presencia, porque la presencia nos pertenece a nosotros, que tenemos corazones dispuestos y que le decimos: Dios, necesito tu presencia. Si hay alguien en este salón que en este momento esté orando y esté diciendo: Señor, necesito tu presencia, la presencia de Dios viene de camino, viene de regreso a tu vida. El enemigo no la puede retener tanto tiempo, porque cuando tú la buscas, Él está dispuesto a regresar su presencia. Primera de Samuel capítulo 7 termina esta historia. El arca permaneció en Kirat Jearim durante mucho tiempo, unos 20 años, y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. La presencia está de regreso a tu vida. En medio de esta pausa, en medio de esta situación, está regresando ahí su presencia. Yo le decía a los hombres el jueves: yo necesito de Dios. Usted me ve cada 8 días acá, cada 15 días. Subimos a este lugar. Yo necesito la presencia de Dios.
Yo necesito ser reajustado. Y es por eso que le decía a los hombres, si no quieren ir al campamento, está bien, no vayan. Si voy con 10 hombres, sé que 10 hombres regresarán con la presencia de Dios en sus corazones y en su vida. Porque yo lo necesito. Yo necesito ser transformado. Y yo le he dicho algo a la iglesia y creo que hemos sido honestos por muchos años. Yo estoy en un proceso en donde Dios me ha puesto en una pausa. Pero en medio de esta pausa, yo sé que Dios está haciendo algo. En medio de esta pausa sé que Dios va a hacer algo en mi vida. Sé que Dios hará algo en la iglesia. Sé que Dios hará algo con los ministerios nuevos. Sé que Dios hará algo con el liderazgo nuevo. Sé que una nueva unción se va a levantar y no será quizás a través de cómo yo lo pienso o cómo lo veo. Y sé que habrá un avivamiento por la presencia de Dios. Porque no se trata de mí. Se lo repito, no se trata de mí, se trata de su presencia. Y este es un lugar donde la presencia de Dios está activa, está viva. ¿Quieres ponerte de pie esta mañana? Aún en las pausas, aún en esas pausas del camino, sigue anhelando su presencia. Ahí donde está, cierra tus ojos.